Hay un lugar que yo me sé en este mundo, nada menos, a donde nunca llegaremos. Muy buenas a todos. Mi nombre es Justin Rivera Estela, representando al grupo 4 del curso Cátedra de la Universidad César Vallejo. El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a presentarles un documental de Trilce, donde hablaremos sobre temas muy interesantes del que se considera el poemario más importante y conocido del poeta peruano César Vallejo. En este documental hablaremos sobre el transcurso, acontecimientos y sentimientos plasmados en la vida del poeta y escritor peruano, que fueron necesarios para llevar a cabo la creación del poemario Trilce, el cual revolucionó la poética del lenguaje castellano. Este poemario concentra la tristeza, el fracaso, la depresión, el dolor, pero también muestra la ternura y el cariño de los inolvidables recuerdos que guarda el ser humano, por lo que se espera que el público se sienta identificado con este documental. Vallejo, un hombre inteligente y de grandes aspiraciones, nació en 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Su nombre completo es César Abraham Vallejo Mendoza. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Entre una de sus más irrevocables obras fue el poemario Trilce, en la cual sus contextos se remontan a la crisis moderna y a las vanguardias literarias. Ha sido escrito estando en la cárcel. Además, para esa obra influyó mucho su estado anímico, puesto a que estaba con la decepción amorosa de su amor juvenil y la muerte de su madre. Si bien es cierto, fue liberado luego de estar injustamente en prisión por más de casi 3 meses en la ciudad de Trujillo. Una de las razones por la que se le imputó la pena fue la de incendiar y saquear una casa en su ciudad natal en el departamento de La Libertad. Entre una de sus vinculaciones de mayor relevancia en su vocación literaria fue la del Grupo Norte, integrada por literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales surgidos en 1915, y su importancia fue el desarrollo cultural del país. El poemario Trilce contiene 77 poemas y habla temas como la muerte, madre, erotismo, influencia en el contexto social, cultural y literario y muchos otros temas más. En primera instancia, sabemos que el poemario se dio estando el poeta preso. En la primera publicación, la obra fue en 1992. Esto pasó en total silencio por la situación acontecida que pasaba Vallejo, hecho que enmarca a Trilce. Ya en 1930 publica desde Madrid una segunda edición corregida de Trilce. Después de su inédita trayectoria, muere en París en 1938. Es el poemario Trilce del autor peruano César Vallejo. Está considerado, merced a sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía mundial actualizada y obra cumbre de la vanguardia poética en lenguaje española. El poemario se comenzó a escribir en 1918, pero su mayor parte fue escrita en 1919 y los últimos 2 poemas en 1922. La primera edición fue impresa en los talleres de la Penitenciaria de Lima de un tiraje corto de 200 ejemplares. El poemario Trilce empezó a circular en octubre de 1922 y constataba de 121 páginas de escrito y 16 de prólogo. Este último, escrito por Antenor Orrego, llevaba a la portada un retrato del lápiz del poeta, llevado a cabo por Víctor Peña. El poemario significó la construcción de un lenguaje poético bastante personal, coincidiendo así con la irrupción del vanguardismo en todo el mundo. César Vallejo fue encarcelado por un crimen que no cometió y permaneció 112 días en la cárcel de Trujillo.
Razones del encarcelamiento de Vallejo. César Vallejo fue encarcelado por un crimen que no cometió y permaneció 112 días en la cárcel de Trujillo por el mismo Poder Judicial. Fue acusado de incendiar y saquear una casa en su ciudad natal. En la cárcel escribió varios poemas de Trilce. Escribió un famoso poema como el momento más grave de su vida. Demostró su inocencia el 26 de febrero de 1921. Vallejo no solo conoció la injusticia literaria de su época, sino también la injusticia de su ciudad natal. El Poder Judicial ofreció a Vallejo la muestra documental, Desagravio a Vallejo, de juez a injusto reo, y organizó actividades académicas en su homenaje. El poder del Grupo Norte. El Grupo Trujillo, también denominado Grupo Norte, tiene vigencia en el Perú desde el inicio del siglo XX, con el nombre de Bohemia Trujillo o el Movimiento Cultural de Trujillo. Se conoce al despliegue de actividades realizadas por parte de un grupo de jóvenes intelectuales y artistas, liderado por José Eulogio Garrido y Antenor Orrego en 1910 y 1920. Antenor Orrego Espinosa, por medio de más de una crónica en la década de 1920, redacta los prólogos para Trilce de César Vallejo y el libro de la nave dorada de Alcides Espelucín, quien se ocupa del ambiente moral e intelectual, que finalmente sería el Grupo Norte. Fue muy importante la vinculación de Vallejo con los bohemios trujillanos, debido a que influenciaron en su decisión de definir su vocación literaria. Además, contribuyeron en la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Espelucín ayudaron a Vallejo en su horizonte literario, lo cual estuvo restringido en el clasicismo y el modernismo. Los bohemios apoyaron a Vallejo en sus primeras composiciones poéticas, las cuales fueron publicadas en el diario La Reforma de Trujillo y también en la revista Balnearios de Lima. Trilce. Este es el libro más radical de poesía que se haya escrito en la lengua española. Este apareció en el momento preciso de la incursión del vanguardismo en el mundo. Aunque Trilce tenga rasgos de movimientos vanguardistas contemporáneos, este constituyó un único ejemplo de revolución del acto poético esencial. Es decir, Trilce está caracterizada por un violento cambio en los paradigmas de la imitación o influencia literaria, una revelación audaz de las reglas de metro y de la rima. Muchas de las técnicas utilizadas serían posteriormente utilizadas por el movimiento surrealista. Siempre lejos de los destinos. Poema 7 de Trilce. Rumbé sin novedad por la veteada calle que yo me sé. Todo sin novedad, de veras. Y fondé hacia cosas así. Y fui pasado. Doblé la calle por la que raras veces se pasa con bien. Salida heroica por la herida de aquella esquina viva. Nada a medias. Son los grandores, el grito aquel, la claridad de careo, la barreta sumersa en su función de ya. Cuando la calle está ojerosa de puertas y pregona desde descalzos atriles, tras mañanar las salvas en los dobles. Ahora hormigas minuteras se adentran dulzoradas, dormitadas, apenas dispuestas, y se baldan, quemadas pólvoras, altos de a 1921. En su poema nos quiere dar a entender que mañana será un nuevo día. A pesar de las dificultades y problemas, llegará un día donde se pueda establecer en un solo lugar y pasar su vida ahí hasta el final. Poema 18 de Trilce.
o las 4 paredes de la celda a las 4 paredes albicantes, que en sin remedio dan el mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones como arranca las diarias arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 esas paredes, contra ellas seríamos contigo los dos, más dos que nunca, y ni llorarás, di, libertadora. A las paredes de la celda, de ellas me duele entre tanto, más las 2 largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas llevan por bromurados declives a un niño de la mano cada una. Y solo yo me voy quedando, con la diestra que hace por ambas manos, en alto en busca de terciario brazo que he de pupilar entre mí, dónde y mi cuándo, esta mayoría inválida de hombre. El poema nos quiere dar a entender la angustia del poeta por la falta de tranquilidad y protección en su vida. El dolor de este se refleja a través de la pérdida del propio cuerpo, buscando refugio a través de la escritura. Hoy la muerte está soldando cada lindero a cada hebra de caballo perdido. Desde la cubeta de un frontal, donde hay algas, toronjiles que cantan divinos almácigos, en guardia y versos antisépticos sin dueño. El miércoles, con uñas destronadas, se abre las propias uñas de alcanfor, instila con polvorientos arneros, ecos, página vueltas, zarros, zumbidos de moscas, cuando hay muerto y pena, clara esponjosa y cierta esperanza, un enfermo lee la prensa como en fascistol. Otro está tendido palpitante, longirrostro, cerca de estarlo sepulto, y yo advierto un hombro está en su sitio, todavía y casi queda listo tras de este el otro lado. Ya la tarde pasó 16 veces por el subsuelo empatrullado, y se está casi ausente. En el número de madera amarilla de la cama que está desocupada tanto tiempo allá. En primera instancia, podemos observar que el poeta se refiere a sí mismo en tercera persona, como lo dice en su cita, lindero a cada hebra de caballo perdido. Nos quiere dar a entender algo que perderemos eventualmente, algo que se irá. El fin es algo que nos persigue como actividad fundamental a la vida. Así lo deriva su siguiente cita, algas y toronjiles que cantan divinos almácigos, dando a entender en esta cita que nos habla de su inicio etéreo como tangible, pero sobre todo que tiene una autonomía propia y negando así la existencia de Dios. Explora también un vacío esencial, como se puede ver en el producto Carpe Diem. Es influenciado por la conciencia de muerte. Puede relacionarse también con la muerte soldana de los linderos, como si Vallejo pudiera verse a través de ella y llegar a la angustia conclusión que el presente es momentáneo. El presente será investigado como una frágil línea que se extingue. Basta dar un paso para dejar todo atrás, como si no tuviera esencia, y requiere imaginarse 2 adelante. Más acá de mí mismo y de mi par de yemas, Trilce es un poemario de gran contenido intelectual y emocional, mediante el cual César Vallejo transmite una serie de recuerdos e ideas, producto de sus experiencias y vivencias. Su contenido es bastante rico en tan solo la verdad debido a que da una visión de las condiciones en las que estaba políticamente, social y económicamente el Perú, y a la vez nos enseña ciertas actitudes de lucha. Además de hacer que nuestra voz sea escuchada y valorada, también enseña la valoración y respeto de los seres queridos, como la madre, e imparte humildad y solidaridad con los demás. puro sentimiento en pelo que hay. Uno de los hechos sería, al conocer la dura realidad de los mineros de Quirubilca, llevándolos así a la inspiración de su obra El Tungsteno. Otro hecho relevante sería la creación de su propia tesis, titulada El romanticismo en la poesía castellana, la cual sería la mayor influencia para su inclinación poética. El último hecho sería la explotación de los peones indígenas en azucareras.